¿Alguna vez te has preguntado cómo se vería realmente Jesús si viviera en nuestros días? Pues, tenemos la respuesta, ya que gracias a las últimas herramientas tecnológicas, hemos podido generar imágenes que representan con fidelidad lo que pudo ser el verdadero rostro de Jesús de Nazaret. ¿Cuál sería tu respuesta si Jesús de Nazaret golpea a tu puerta predicando y profetizando, pero luciendo cualquiera de los siguientes rostros? ¿Podrías creer en su palabra? ¿Creerías en este Jesús? ¿O en este? ¿Y qué tal este? ¿Y este otro? Bueno, pues déjame decirte que ninguno de estos rostros representa lo que pudo ser el verdadero rostro de Jesús de Nazaret. Pero, para poder recrear la imagen de un ser que nadie ha visto, ¿qué deberíamos hacer? La respuesta es muy simple. Usar toda información disponible que nos ayude a interpretar y recrear en nuestro cerebro la imagen de lo que no hemos visto. Es importante recalcar que para generar este tipo de imagen, la información utilizada debe ajustarse a estudios científicos de tipo antropológico, biológico, genético e histórico. Jesús de Nazaret ha sido representado de muchas maneras. Tenemos la imagen de un ser humano que ha sido plasmado en pinturas, películas y otros medios, pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que la información que tenemos de Jesús de Nazaret es muy limitada. Y lamentablemente, tenemos que asumir que dicha información ha podido ser manipulada o tergiversada a través de los siglos. Una vez tenemos esto claro, manos a la obra. Y a trabajar con lo que tenemos disponible. Jesús era judío de Galilea. Por lo tanto es lógico pensar que sus rasgos faciales serían típicos de los semitas de la región. Los rasgos más característicos serían piel de color claro intermedio a oliváceo, probablemente bronceada, ojos de color marrón o verde oscuro, cabello oscuro, posiblemente castaño oscuro o negro, barba, común entre los hombres judíos de la época. Quizás te estés preguntando, ¿por qué no usar las imágenes disponibles de reliquias religiosas? ¿Y la sábana santa? ¿O el sudario de Oviedo? ¿Pueden ayudarnos a saber más de los rasgos faciales de Jesús de Nazaret? No. Como se ha explicado anteriormente, para poder realizar la reconstrucción de un rostro, es imperativo usar datos avalados por el método científico establecido. A día de hoy, las discrepancias entre las diferentes comunidades científicas, históricas y religiosas hacen imposible validar cualquier información proveniente de estas reliquias. Los últimos estudios han determinado que el sudario de Turín habría sido confeccionado entre los años 1220 y 1373. Y el Santo Sudario de Oviedo habría sido confeccionado entre los años 570 y 700. En este vídeo no se pretende discutir o socavar la autenticidad de los sudarios, pero es importante establecer que las imágenes impresas en los mismos no pueden ser tomados como punto de referencia para este proyecto. Por lo tanto, al hacer uso de la inteligencia artificial, solo podemos contar con dos fuentes de información, que aunque no pueden ser consideradas 100% fiables, se acercan a unos parámetros científicos de consideración, que nos pueden ayudar a darnos una idea del rostro de Jesús. ¿Cuáles son esas dos fuentes de información? La antropología forense y las condiciones meteorológicas. Los datos más relevantes se obtienen, primero, de los estudios realizados a cráneos de individuos que habitaron la zona de Judea entre los años 50 a.C. y 75 después de Cristo.
Segundo, se calcula la incidencia del clima en la zona de Judea entre los años 1 y 50 de nuestra era. Para obtener las imágenes que verás a continuación, se usaron 7 inteligencias artificiales distintas. Si estás viendo este vídeo, porque eres creyente, o tienes un espíritu investigador, o simplemente eres curioso, te doy la bienvenida. Y te invito a que te relajes. Tómate tu tiempo. ¿Qué piensas del resultado? ¿Estás de acuerdo con la inteligencia artificial? ¿Aceptarías a un Jesús con estos rasgos faciales? Ahora, te invito a que imagines a Jesús de Nazaret viviendo entre nosotros. Sí, un Jesús moderno. Podríamos llamarle Jesús de Madrid, o Jesús de México, o Jesús de Bogotá. Quizás, Jesús de Buenos Aires. ¿Y por qué no? Jesús de Tokio, Brasilia, Londres, Washington o Seúl. Nos preocupamos mucho por visualizar el rostro de Jesús, pero deberíamos preocuparnos más por visualizar su corazón. Nunca llegaremos a saber con certeza cómo era su rostro, pero sí sabemos con certeza el mensaje que él quiso compartir con su generación y las generaciones futuras. Jesús simplemente quiso transmitir amor, justicia, verdad, honestidad, perdón y muchos otros valores. Para finalizar este vídeo te mostraré ese Jesús moderno. Sí. Ese Jesús que te podrías cruzar en una estación de tren, metro, o en el autobús. Ese Jesús, que podría estar haciendo la compra en la tienda de tu barrio, paseando su perro en el parque que a ti más te gusta, o simplemente, tomándose un cremoso capuchino en tu café favorito. ¿Y este Jesús moderno, qué hace? ¿Estudia? ¿Desea ser médico o enfermero? ¿Trabaja? ¿Es carpintero o pescador? Eso lo decides tú. Este Jesús puede ser el presidente de la empresa más grande de tu ciudad, o el panadero de la panadería más pequeña de tu pueblo. Pon atención a las siguientes animaciones.
Y memoriza las imágenes. Quizás ya hayas conocido, o estés a punto de conocer, al mismísimo Jesús de Nazaret.